fight alone. Fight against the tyrants all along. You fight alone. Fight against the tyrants all along. Oh. From the day that you were born, you have been under control, but you never compromise. That's what burns within your heart. Hola, buenas noches amigos y amigas, esto es Capitalismo Revolucionario, yo soy Sebastián Izquierdo. Les quiero contar, miren, Fidel Castro se murió, me imagino que ya todos saben, entonces vamos a hablar sobre Fidel Castro. Yo, justo tocaba que viajaba a Viña, un paseo con mi polola, y venía a la casa de Dusan, que está aquí conmigo. Entonces dije, bueno, va a ser el programa de hoy día, vamos a hablar sobre Fidel Castro y sobre la dictadura cubana, la revolución cubana, con Dusan Bilicic. Así que le voy a dar la palabra a él un rato para que cuente o explique cuáles son las cosas más importantes, más preocupantes según él, sobre el tema de la dictadura en Cuba, sobre el problema que viene ahora con Raúl, cómo se viene la mano con eso, alguna opinión sobre las políticas concretas que hizo el Fidel Castro y sobre desbancar algunos mitos, no sé qué, y después yo también voy a opinar sobre el tema, pero lo voy a dejar a él primero. Así que los dejo un poco con Dusan Bilicic. Bueno, la verdad, pensando así como de lo que tú mencionabas, que es preocupante, lo más preocupante para mí en cuanto a lo que es los cubanos mismos, es que básicamente Castro ha hecho muy bien la movida de haberse retirado del gobierno directamente varios años antes de estar con problemas serios de salud. Y eso los ayuda mucho a perpetuar esta cosa, como ha funcionado por ejemplo en Corea del Norte, lugares así. Entonces, básicamente que se muera Fidel Castro no va a tener un efecto tan disruptivo, digamos, en lo que es la línea de sucesión dentro del gobierno. Porque en muchos casos donde no sucede eso, muere el líder, y queda un problema de cómo funcionan pasaban las monarquías. Cuando moría el rey y no había un sucesor claro, había toda una guerra de sucesión. Y en este caso se ha evitado eso, entonces eso es, digamos, no es un signo positivo, porque van a estar ahora todavía, van a seguir con el mismo régimen y quién sabe cuánto más. ¿Tú no tienes algo que agregar a eso? O sea, claro que los regímenes comunistas post-Unión Soviética se transformaron en una especie de monarquías, unas monarquías comunistas que tienen por función única finalmente mantener el poder. En este momento, por ejemplo, las reformas económicas que se están llevando a cabo en Corea del Norte para que el sistema económico sea viable y se acabe con los problemas de hambruna, son bastante cercanas hacia ciertas liberalizaciones. En Cuba también se hicieron ciertas liberalizaciones en los años 90, claro. se privatizaron algunas cosas, pero el problema es que al final se perpetúan unas estructuras de poder extremadamente corruptas, claro, que lo que hacen es vivir del expolio, de un expolio que, claro, a ver, todas las estructuras de poder en el mundo hoy en día viven del expolio, pero este es un expolio ya de un nivel descarado y sin ningún contrapeso y no reparte ni un poco de poder hacia las personas para que ellas puedan también defenderse de este agravio. Ahora lo importante sería que la política de que los cubanos puedan salir se mantenga, que claro, creo que Raúl Castro estaba con eso, entonces no creo que se detenga. Pero hay que ver que por lo menos puedan salir, porque parece que la isla se está quedando vacía. O sea, por lo menos la información que tenía yo era que en los últimos 2 o 3 años que pueden salir los cubanos habían salido como 1,5 millones de personas de la isla, lo cual es como una cuestión así gigantesca, siendo que los pasajes valen como 5 años de trabajo así. ¿No? ¿Y cuánta gente vive ahí? Claro, o sea, no hay mucha gente que vive en la isla. Así que no sé qué opinas tú de la migración masiva, el voto con los pies. Voto con los pies, sí, pues sí, bueno, esa era una de las cosas importantes de por qué no es tan bueno todo el tema de hacer tan difícil la migración.
Yo entiendo que hay muchos argumentos en contra de, digamos, de inmigración libre y quizás puedo simpatizar con algunos, pero justamente en este caso, en casos como este, es donde es importante el tema de que la migración sea lo más libre posible, digamos, dentro de lo que, incluso dentro de lo que muchas personas, digamos, que son más reacias a la migración más libre, Yo soy reacio a la migración más libre. Sí, pero justamente está este tema del votar con los pies. Entonces, si la migración es muy cerrada, entonces al final todos están cautivos en sus países. Es muy difícil. Entonces, justamente esa es la gracia de que haya por lo menos una relativa facilidad para salir y cambiarse de país y qué sé yo. Es que yo por lo menos en este tema yo no soy ni racista, ni nacionalista, ni patriota, yo soy culturalista. Yo creo que uno tiene una comunidad de países en los que uno tiene una cultura más o menos similar, aunque no comparte idiomas, como puede ser la Unión Europea, como puede ser Chile con Estados Unidos y por ejemplo México, Argentina, Canadá. Tenéis cierta afinidad cultural, algunos otros países latinoamericanos, algunos no, que son totalmente indígenas, entonces tienen otra cultura. Y no estoy diciendo que los indígenas sean malos o buenos, estoy diciendo que son distintos. Y que cuando tú tienes choques culturales que son muy fuertes, es mejor que eso no se produzca de forma tan violenta. Ahora, si la gente quiere venirse de Venezuela o se quiere venir de Cuba, yo feliz, totalmente inmigración libre para ellos. Ahora, claro, si quieren venir de Siria, a mí me producen un problema. Entonces yo creo que eso tiene que tener una regulación, no en función de disminuir la capacidad de las personas de votar con los pies, sino en la función de proteger a las personas de choques culturales que pueden ser muy violentos, como lo que vimos que pasó en Alemania con los refugiados sirios. No, claro. Pero volvamos al tema de Cuba, porque al final a la gente de Cuba no la está... Bueno, México los ha deportado mucho. México ha deportado muchísimos cubanos y Estados Unidos ha deportado algunos, pero en general a los cubanos no se les está deportando. Igual que a los venezolanos, la mayoría de los países los está recibiendo con los brazos abiertos. Entonces el problema que tienen los cubanos hoy en día es más que nada que, claro, con sueldos de $20 mensuales es prácticamente imposible costearse una visa, costearse un pasaporte y costearse pasaje. Así que vamos al punto central. El punto central para mí es la pobreza que ha generado este régimen, la miseria de pasar de ser el país hispano parlante más rico del mundo, que era más rico que Argentina, que era más rico, tenía el Producto Interno Bruto per cápita de Francia e Italia sumados. No. Era una potencia económica, Cuba. ¿No es cierto? Era del tamaño de lo que podríamos ahora decir, no sé, Corea del Norte o Japón. Era el equivalente en esa época como quien dice Luxemburgo o algo así. Era un país muy rico, claro, tenía una dictadura corrupta, pero era un país, era como Panamá, un país muy rico con una dictadura corrupta o con un gobierno corrupto. Sí. Y llegan estos tipos que, bueno, instalan una dictadura más corrupta, pero al mismo tiempo además instalan este sistema económico que es horrible, que es el socialismo, y no solamente un sistema económico, sino que es un sistema de deshumanización, porque impide las relaciones normales entre las personas, que son la familia, el comercio, la amistad, el partido político, los clubes de lectores de X novelistas, y el comunismo impide todo eso porque todo se tiene que relacionar en función de clase. Básicamente impiden todo lo que es las relaciones de solidaridad, básicamente. Sí, eso es lo curioso, que siempre se hablan de que todo esto es por la solidaridad y que hay que ser solidario, pero como que el Estado se apropia de la solidaridad y destruye a la sociedad al hacer eso, básicamente. O sea, ¿para qué hablar de cómo pasó en lugares como en Alemania, donde nadie confiaba en nadie, básicamente? Y en Cuba entiendo que es similar también la historia. Y eso al final es destruir todas esas, como dices tú, todas esas instituciones que básicamente se basan en la solidaridad, la empatía humana. En la empatía ojo, en la empatía y no solamente en la empatía, sino que también en las relaciones humanas en toda su complejidad, que no solamente comprenden empatía, sino que además comprenden, por ejemplo, el balance entre el interés personal y el interés colectivo que se genera cuando tú haces negocio o cuando tú vivís con tu familia, cuando tú donáis plata para la Teletón, cuando decís no, este año no voy a poder donar porque en verdad necesito pagarle la carrera a mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces uno va balanceando los intereses personales con los intereses colectivos en la medida en la que a uno le nace de mejor forma. Esas instituciones además permiten que la gente se lleve bien porque se elimina conflictos de intereses. Si yo quiero algo, te doy algo a cambio y todos felices.
El que no quiere dar algo a cambio, claro, no va a estar feliz, pero bueno, todos podemos convenir que se pone un Barça. Y en buen chileno. Ahora, a mí me preocupa eso, y me preocupa también que la enorme cantidad de violaciones de los derechos humanos y el mito romántico que han construido en torno a Cuba. O sea, Sí. ¿cuántos medios de comunicación en Chile han dicho dictador? Como 3 o 4. Estábamos ahí hace un rato comentando, claro, veo corrupción en Chile, Bio Bio y Agricultura Quizá y el Líbero. el Líbero. Todos los demás han dicho el líder, pero- el jefe de Estado, líder revolucionario. Pero incluso eso, y es un dictador. Incluso Entonces, esos que han mencionado al dictador lo han dicho como muy así de la pasada. Los que, por ejemplo, el Radio Vivió creo que lo mencionaban en el titular y quizás una vez más en el cuerpo de la noticia y sería. Entonces ni siquiera es como que es como por cumplir que lo ponen así, casi por el público objetivo quizás que tienen que cumplir, no sé. Pero entonces efectivamente hay todo ese trato digamos favorable a esta gente que en realidad dictadores y en su momento prácticamente genocida, o sea, una represión terrible en su momento y bueno, y por qué no decirlo, comparable con lo que hizo en su momento Pinochet cuando estaba luchando contra el comunismo y qué sé yo, y de la misma forma que Castro en esa época reprimió a todos los grupos que él consideraba como enemigos, Pinochet también hizo lo mismo, y entonces no entiendo, siempre está esa ironía de esa contradicción de cómo reclaman contra una cosa y no contra la otra, que al final es lo mismo. O sea, a ver, a mí me molesta el nivel de romanticismo y el halo de santidad que se le ha puesto a este tema, porque esta gente que fusilaba homosexuales por miles. Esta es gente que torturaba y fusilaba a cristianos solo por ser cristianos. Aquí todos saben que yo soy ateo, pero no voy a andar fusilando cristianos. Esta gente decía, no, estos son cristianos, así que los vamos a fusilar, los torturaban. Y después, bueno, tenemos al Papa Francisco, que es un saco hueá. Es el saco hueá más grande de los papas que ha habido en la historia de la humanidad. Es el papa más maricón, y así por decirlo en palabras suaves, de hecho. Y está ahí, yo creo que debe estar ahí lamentándose por la muerte de Fidel Castro, También. porque ha demostrado ser un comunista terrible. Y entonces le ponen algo romanticismo, y tenemos a los gays con poner a Che Guevara, como en un video que hicimos en la calle, pero no solamente eso, es que el régimen lleva 57 años en el poder, no ha tenido ni una sola mujer de ministro, ni una sola mujer en cargo importante, y las feministas defienden el régimen cubano. El régimen ha fusilado y perseguido homosexuales, obliga a los transexuales a realizar la prostitución y les quitan, básicamente son los proxenetas de los transexuales, y hacen turismo homosexual con las potencias del primer mundo, y el Estado cobra la tarifa, y Claro. son los homosexuales o sea, los transexuales que realizan esto viven como todo cubano con un sueldo de $20 mensuales, $15 mensuales, que como todos sabemos de hambre es lo que un chileno gana más o menos en un día en promedio, y son obligados a prostituirse. Y acá, y lo cual, claro, si te obligan a prostituirte, básicamente tú estás siendo víctima de violaciones sistemáticas. Sin embargo, los grupos como contra la violación, los Ni Una Menos, las feministas, los grupos del móvil y no sé qué, están constantemente defendiendo un régimen que representa todo lo que ellos odian: la homofobia, el machismo, la sociedad patriarcal, porque en una sociedad patriarcal no hay ni una sola mujer que pueda aspirar siquiera a tener un mínimo cargo público, es imposible. Esa sí que es una sociedad patriarcal. Acá tenemos una presidenta que es mujer. Una presidente, que es la palabra correcta. Y allá no hay una mujer que pueda ser ni jefa de la policía, así, pero ni concejal de un municipio, o sea, nada. Y los gays, no, o sea, para mí es un panorama dantesco. Pero de cómo la izquierda logra construir un relato totalmente incoherente, pero a través de una retórica romántica y de un tema súper emocionalizante, hacer que mucha gente se lo trague, y tenemos un montón de gente lamentándose la muerte. Las palabras de Maduro ya fueron así, pero una cuestión de un chiste, pero tremendo. O sea, no sé si Dusan qué opinas sobre las palabras de Maduro. ¿Las puedes reproducir? Es que no hay mucho que decir acerca de Maduro. Reproduce las palabras de Maduro. Maduro había dicho que Castro era su hermano y su padre, y además el padre de la democracia en el mundo.
Pero bueno, él es ignorante, todo el mundo sabe que él es ignorante, así que ¿qué va a saber él de los griegos y de toda la tradición de la democracia, los griegos, los romanos y en adelante? La Carta Magna, la Constitución Claro. de los Estados Unidos. Claro, o sea, que entonces que no se puede decir mucho al respecto, si es más es otra más de sus afirmaciones que de sus maduradas. A ver, es que cuando dicen que en Chile seguimos todavía en dictadura y que Cuba es el ejemplo de la democracia. Bueno, Yo me pregunto qué mierda tienen estos huevones en la cabeza. Por favor, ¿alguien me puede explicar qué mierda entienden por democracia y por dictadura? bueno, eso es básicamente neolengo al final, pues sí, al final es un poco tratar de hacer pasar una cosa por otra. Y La guerra es la paz. la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, y así sucesivamente. Si así llega al caso en que Bachelet llega y dice, hace un par de años atrás, que la libertad no es tan importante. Y no sé si te acuerdas cuando dijo eso. Sí. Y la libertad no es tan importante. Y la gente dice, ah, sí, tiene sentido, porque eso es extremista. Porque obviamente. Los libertarios estamos locos porque queremos mucha libertad. Claro, entonces es ese juego, digamos, de la palabra, de cambiar el significado de las palabras para tratar de hacer que ciertas cosas dejen de ser aceptables porque se ve como favorable a algo que no es libertad. O por ejemplo, en el caso de Fidel, que es el que estamos hablando, claramente es una dictadura. Y nadie realmente te puede negar que es una dictadura. Y si uno va a hablar con cualquier persona normal, se va a decir, sí, es una dictadura. Pero todo el mundo, especialmente los medios, qué sé yo, como que se rehúsan a decir esas cosas, se rehúsan a admitir que es una dictadura, y de hecho lo tratan de demostrar como que es una democracia, que hay libertad y que la gente vota a pesar de que sea el candidato y el partido. No, la prostitución de la palabra democracia yo me la he fijado en la izquierda que parten destruyendo la palabra pueblo. Porque la palabra pueblo es súper difusa, es una palabra que en realidad no significa nada y no existe. Entonces dicen demócratas del gobierno del pueblo, entonces dicen, bueno, el pueblo, según la teoría política de estos tipos, pueblo básicamente es un grupo de personas organizado que toma en sus hombros la responsabilidad de derivar el destino colectivo de una nación. Eso es pueblo. Entonces no son todos pueblos. No. Pueblos son ese grupo de personas organizadas que toman en su hombro la responsabilidad Y el de resto- dirigir el destino colectivo. Y entonces luego dicen, bueno, si esas personas gobiernan, hay demócratas, hay gobierno del pueblo. Claro, Porque el resto es antipueblo. Y el resto no, el resto puede ser antipueblo, puede Lo ser que convenga. inconsciente, claro, lo que convenga, lo que le interese al regente. Pero, vale, Cuba y la salud y la educación de la mejor calidad del mundo, y los mejores hospitales, y los mejores colegios, los mejores doctores. ¿Qué tenés tú que decir de eso, Dujan? Ah, bueno, eso es otra. Y uno de los principales, digamos, más famosos que han estado construyendo todo ese mito fue justamente el Michael Moore, con su documental ahí de Zico, y que trataba de hacer creer que los hospitales para turistas en Cuba son los hospitales para el pueblo, cuando claramente no es así. En realidad eso es pura pantalla al final, es puro propaganda. Si al final es un gasto que ellos hacen para limpiar imágenes, para limpiar su imagen y mostrar algo que realmente no es, cuando realmente la medicina en Cuba para la gente común usan cosas que uno pensaría que en realidad no tiene ninguna relación con lo que ellos muestran hacia afuera. Hospitales que no tienen electricidad, hospitales que no tienen medicinas, que usan tratamientos con aparatos hechizos. Es bien conocido, por ejemplo, el hecho de que a los inmigrantes cubanos, las mujeres
que llegan a Miami, por ejemplo, tienen problemas después con sus dispositivos intrauterinos, que en realidad, entre comillas, dispositivos intrauterinos, la revisan y tienen cordones de zapatos adentro, que le metieron cordones de zapatos como si fuera un dispositivo intrauterino, a veces puras cosas por el estilo, así como no realmente un dispositivo intrauterino. Y ese es el tipo de medicina que tienen la gente común y corriente. No es una cosa de primera calidad, no es una cosa de... ¿Tú querías hablar? Sí. Es que lo que pasa es que, a ver, en todo el mundo, cuando un doctor se va de su país y va a otro país, le hacen unos exámenes con los cuales puede validar que es doctor, porque todos los países tienen distintos estándares según los cuales miden la calidad de sus profesionales médicos. O no todos, pero casi todos. De Hong Kong, por ejemplo, no, porque ellos no tienen ese tipo de regulaciones. Yo estoy contra ese tipo de regulaciones, pero ese tipo de regulaciones muestran ciertos datos. Los doctores cubanos, en prácticamente todo el mundo, son por lejos los que menos aprueban esos exámenes de convalidación de estudio para poder trabajar en otros países. Por lejos, pero es abismante. Y lo otro es que una vez me tocó ver en el Yusnavi Post, que es un diario que está constantemente hablando de cosas de Cuba, que mostraban, creo que fue Yusnavi o alguien cercano al diario, que viajó a ver a una pariente que iba a dar a luz en Cuba. Viajó desde Miami a Cuba, ahora que están abiertas las relaciones de viaje por lo menos, y claro, y él logró introducir un teléfono, lo cual es súper difícil y peligroso en un país comunista, y sacó unas fotos del lugar, y si ustedes pueden ir y buscar, y el lugar era como te lo explico, no sé si han visto estos CITES, que no los CITES de inmigrantes, ya los CITES de esos que parecen cárceles, que hay de pronto a veces en algunos pasajes en el centro. Era como ese era el nivel de un hospital en Cuba, así, sí. La alcantarilla al lado, con la caca encima, el water sin tapa, unos hoyos, la muralla toda destruida, todo sucio, oscuro, y ese es el nivel del hospital de la gente común y corriente de Cuba. Entonces después, claro, llevan a la hija del Alamando, al hijo del Alamando a operarse a La Habana, y tenemos a un derechista tonto chileno, podría haber sido operar a Estados Unidos, pero claro, se puede operar a La Habana porque se lo daban gratis, y así compran adeptos por todo el mundo de izquierdas y derechas, claro, que llegan con el cuento de que esa es la mejor salud del mundo. Cuando llegan ellos van a la clínica del partido, donde se atiende el 10% de la población de la isla, o menos. Y lo otro es respecto al tema de la educación. En YouTube yo me dediqué a buscar videos sobre la educación en Cuba. La educación en Cuba es una cuestión nefasta. O sea, se produce, claro, la alfabetización y todo ese rollo que se habla, pero a las personas no se les enseña, como todos entendemos, que nosotros aprendemos con el silabario, el gigante, ¿no es cierto?, las cabritas y el lobo y todo ese tipo de cuentos. Bueno, los niños cubanos aprenden a deletrear la palabra fusil, revolución, internacionalista, Ernesto Guevara. Entonces, claro, a ver, le están enseñando a leer y escribir, pero los están adoctrinando políticamente ya desde los 5, 6, 7 años. Y luego todas las escenas que hay, porque hay imágenes de cámaras ocultas en salones de clases cubanos que están en YouTube, son todo el tiempo, toda la educación, de principio a fin. No es educación, es adoctrinamiento, que contiene, claro, información útil, ciencias, ¿no es cierto?, historia, pero todo desde un punto de vista totalmente sesgado y adoctrinante, donde le obligan al niño, le lavan el cerebro hasta cierto punto a creer que, claro, que Fidel Castro es el mejor hombre del mundo, que Ernesto Che Guevara es el líder ideal a seguir, el arquetipo del buen hombre, que el fusil es la cuestión más maravillosa que hay, que matar a los gusanos es lo más importante. Los gusanos son los disidentes, ¿no? Claro, los que se escaparon. Entonces es una locura, de verdad. La educación cubana no es una educación que tú quieres en tu país, a nivel de, claro, de que todos acceden a ella, sí, bien, todos salen sabiendo leer y escribir bien, sí, pero todos salen adoctrinados sin capacidad de pensar por sí mismos. No sé, ¿qué opináis de todo eso? Bueno, claramente no es una situación ni de lejos ideal. O sea, la capacidad de adoctrinamiento, si es que parte desde pequeño, bueno, destruye al final la capacidad digamos, de la gente de organizarse y de hacer algo, digamos, desde adentro. Por eso al final los pocos que hacen algo es escapar, ¿sí? El resto, los que
los que no quieren escapar están ahí a la guaite para ver si es que alguien está planeando escapar, si es que alguien está... cualquier cosa, si es lo que yo decía antes, el tema de la desconfianza. Es bien inculcado justamente desde ahí, desde la educación a los niños. Si se les inculca, digamos, como se hacía, como hacían en la República Democrática Alemana, claro, se les inculca acusar al vecino que hace algo antipatriota o lo que sea. Antipatriota puede ser no estar de acuerdo con Fidel en el color de la ropa. Ellos definen lo que significa antipatriota, si al final ese es el tema. Y por eso digo, entre comillas, antipatriota, entre comillas, porque es lo que a ellos les convenga. Y viene eso inculcado desde pequeño, entonces la gente ya sabe que todo el mundo que por lo menos que tiene alguna especie de sentido del deber respecto a la patria y qué sé yo, que quizás no necesariamente es malo en sí, pero como viene todo esto adoctrinado y con toda esta ideología, entonces claramente eso significa que la persona no puede básicamente hacer mucho por miedo justamente de que lo van a acusar o los van a... ¿Quién sabe lo que les hacen? O sea, los pocos disidentes que se atreven a decir cosas son gente que básicamente asumen que a ellos los van a meter presos, los van a torturar o algo que... lo más probable es que les pasen ese tipo de cosas y tienen, digamos, ya tanta desafección con el régimen que ellos deciden que ya vale la pena arriesgarse a esas cosas. Yo tengo entendido que el método de vigilancia es bastante más cruel y simple que el que podría existir en la RDA. Básicamente es el siguiente: ellos no funcionan con espías ni policías secretas que persigan y que investiguen y que te estudien. Tienen una persona de cada manzana que no trabaja y que es mantenida por el partido para la vigilancia del vecindario. ¿Y qué significa esa vigilancia del vecindario? Básicamente que si una sola persona del vecindario dice algo contra el gobierno o hace algo contra el gobierno, no lo persiguen ni lo torturan, sino que este vecino se debe encargar de anotar a todos los de la manzana que no salgan a hacerle una funa. Y los que no le hagan funa, eso sí se mueren. No se muere el disidente, al disidente no lo matan, al disidente no lo torturan. Torturan a todos aquellos de su barrio que no lo funen. Claro. Con eso generan una máscara colectiva de que hay un apoyo total al régimen. Claro. Y que los que están en contra son unos pocos locos y que todos los abuchean. Pero en realidad los abuchean porque saben que si no abuchean se mueren. Entonces es mucho más macabro. Porque la amenaza ni siquiera está contra el que está contra el régimen, está contra el que no está dispuesto a atacar a los que están contra el régimen. Incluso el que está contra el régimen no pasa nada. Es al que no está dispuesto a atacarlo, a hacerle una funa, a gritarlo, insultarlo, a tirarle unas piedras, unos escupos y repudiarlo básicamente. Y con eso lo que haces tú, claro, romper el tejido social por razones políticas de forma mucho más profunda. Nos quedan pocos minutos, no sé si queréis decir unas últimas palabras respecto a esto, algo de alegría de que se murió Fidel y algo de tristeza porque sigue Raúl y hasta quizás cuando más. Bueno, lo que yo creo que quizás es esperanzador es que el camino que ha seguido Cuba últimamente ha sido hasta cierto punto similar a lo que ha ido pasando en China, digamos, a lo largo del tiempo, solamente que mucho más lento. Entonces, lo que yo pienso es que a la larga quizás las cosas van a ir mejorando más que empeorando. Yo veo difícil que vayan a empeorar más que mejorar. Entonces, eso por lo menos es algo positivo y que sobre todo ahora teniendo a Fidel fuera del cuadro, que probablemente era más ideológico que cualquier otro heredero más que pueda venir en adelante. Y Raúl no va a durar tanto más que lo que ha durado Fidel hasta ahora, sí, tampoco es que sea muy joven él. Entonces, está muy pronta una renovación básicamente generacional de la dirección del partido,
Y ahí es donde se empiezan a dar las oportunidades, digamos, de que haya, ¿cómo se dice?, reforma, como decía, como ha sucedido en China, más o menos. Entonces eso es algo positivo. Claro, o sea, a ver, China ya no es el país terrible que era, No. pero sigue siendo una dictadura corrupta. Claro. Y muy violenta, pero sí, ya no es el país terrible que era. De hecho, claro, la gente ya de hecho no se va de China, sino que son la gente la que viaja a China a vivir ahí. Por lo tanto, es más deseable que muchos otros países del mundo, pero convengamos que China no es el ideal. Ahora, bueno, estamos quedándonos en los últimos minutos. Debo decir que estoy feliz, tomé una champaña, yo no tomo alcohol. Sí. Y ahora estoy tomando alcohol porque es una copita de champaña por celebrar la muerte de uno de los más grandes hijos de perra que han existido en este planeta. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Feliz día de muerte de Fidel. Celebrémoslo todos los años. Salud, compañeros revolucionarios. Vamos a acabar con el socialismo en todo el mundo. Compañeros. Buenas noches.